Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, este programa se llama Canarias Mi Mundo y hoy vamos a abordar un ciclo muy interesante. Santo Domingo en ciclo. Nos vamos a ir, de hecho nos hemos ido, al ex convento de Santo Domingo en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna para poder hablar con su concejala de Cultura, Yaisa López Landi, y además podremos saludar al párroco de la parroquia de Santo Domingo, Juan Pedro Rivero. Vamos a hablar de cultura, de espacios culturales, vamos a hablar de la Laguna, vamos a hablar del Corsario Amaro Pargo, de las tradiciones, vamos a hablar de muchas cosas que creo que son interesantes y sobre todo vamos a hablar de Santo Domingo en ciclo, un ciclo cultural en el que distintas figuras destacadas del mundo del arte, del teatro, la danza, la canción, la composición, la escenografía, tendrá lugar en este ex convento de Santo Domingo durante las 3 últimas semanas del mes de marzo y las 3 últimas semanas del mes de abril de este año 2023. Por si fuera poco, hoy estrenamos un nuevo espacio también en este Canarias Mi Mundo. Un espacio que he titulado Cantantes y Canciones. Con mi querido amigo y entendido Javier Valentín vamos a descubrir un cantante canario que te va a sorprender. Vamos a conocer algunas de sus historias. Vamos a saber qué cantaba, quién fue y la importancia que ha tenido en la historia musical de nuestra tierra. Empezamos. Canarias Mi Mundo. Hoy con la cultura en la Laguna y con cantantes y canciones. Con uno en concreto, con la figura de Juan Pulido. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Yaisa López Landi, concejala en el Ayuntamiento de La Laguna, de Cultura y de Participación Ciudadana, si no me equivoco. Y de Participación Ciudadana, y presidenta del Organismo Autónomo de Actividades Musicales. Casi nada, pues no hay tiempo para aburrirse. Mucho trabajo, ninguno. Estamos en el exconvento de Santo Domingo, que una vez más sigue siendo, como lo ha sido durante tantos siglos, pero ahora de la mano del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, un centro neurálgico culturalmente hablando. No solo porque están sus oficinas aquí, sino porque es un pequeño motor dentro de esta gran ciudad, ¿no? La verdad que sí, para nosotros el convento de Santo Domingo es un espacio cultural. Ya le hemos denominado Espacio Cultural Santo Domingo, donde, como dices tú, no solo alberga la Concejalía de Cultura, las oficinas de cultura, de patrimonio histórico, también estas fiestas, sino que es un espacio donde tenemos salas expositivas y el claustro, el precioso claustro que tenemos aquí. En el que nos encontramos, ¿sí? Sí, donde, bueno, las salas de esta sala capitular que es espectacular, la sala de cristal, donde hacemos muchos conciertos, exposiciones e intervenciones, pero también tenemos el claustro que es fuera, el patio, donde lo hemos impulsado para que sea una zona de cultura, un espacio cultural donde celebrar conciertos, celebrar ciclos, y además que es un espacio que, yo siempre lo digo, cualquier cosa que hagamos ahí queda especialmente bonita. En cualquier rinconcito. Por el entorno. Porque sí. Incluso hay rincones que no se han terminado de explotar, yo creo que todavía lo suficiente, como por ejemplo los jardines, que son espectaculares y que tienen... Es la asignatura pendiente que tenemos con el Convento Santo Domingo. Pero vamos por partes, ¿no? Porque se han convertido en La Laguna en un referente cultural en los últimos años, creo yo, ¿eh? Siempre lo ha sido, pero en los últimos años es una actividad casi que frenética, sobre todo cuando se suponía que casi no podía haber, por la dichosa pandemia, ¿no? Y sin embargo no decayó ni el ánimo ni el objetivo de que fuera un sitio activamente culturalmente hablando. Sí, Alex, nosotros nada más entrar, nuestro objetivo principal era que la cultura fuese el eje vertebrador de este mandato, que posicionásemos a La Laguna como referente cultural. Somos capital cultural, lo decimos siempre a boca llena, es infinidad de instituciones culturales las que tiene este municipio, agrupaciones, artistas, o sea, tenemos una infinidad de recursos humanos tremendos de la cultura y necesitábamos que el ayuntamiento estuviese ahí, tuviese ese impulso, y en eso hemos ido trabajando para, como has dicho, para ser referente cultural en toda Canarias. No hemos parado. La pandemia, la verdad es que
al principio de la pandemia nos bajó un poco la moral. Todos nos asustamos, ¿eh? Todos. Yo decía, siempre cuento que cuando la pandemia llegó teníamos 1000 proyectos encima de la mesa, unas ambiciones tremendas por hacer proyectos culturales, muchos ya puestos en marcha, y de repente llega la pandemia sin un manual de instrucciones. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo reaccionar, no sabíamos... las primeras semanas las recuerdo caóticas. Sabíamos que el sector de la cultura iba a ser uno de los mayores afectados. Se tenía que paralizar toda la actividad. Además nos hacía mucha no gracia, sino decíamos, ¿cómo puede ser que el sector de la cultura sea el que nos esté salvando en este confinamiento encerrados en casa y que a su vez esté siendo el mayor perjudicado? Entonces nosotros ahí dijimos, no podemos parar, tenemos que buscar alguna alternativa, tenemos que seguir. Trabajábamos todo el equipo desde casa por videoconferencia, todas las mañanas teníamos reuniones a primera hora de la mañana para seguir trabajando por y para la cultura del municipio, para los artistas, y seguimos. Intentamos no suspender nada, aplazamos todo, y cuando ya pudimos que los artistas pudieran subirse a un escenario, se hicieron muchas actuaciones en streaming, que los espectadores estuvieran en casa, pero los artistas pudiesen trabajar. Y bueno, y así seguimos trabajando. Ahí fue cuando, por ejemplo, surgió el primer Santo Domingo en Ciclo que lanzamos aquí, cuando ya empezamos un poco a abrir las restricciones. Todavía existían muchas, pero ya se podían hacer algunas actividades con restricción de público en espacios abiertos. Era perfecto, era ideal el sitio, ¿no? Cuando el Gobierno de Canarias, Sanidad, nos dice que, bueno, que la actividad cultural podía empezar en espacios abiertos, nosotros buscamos enseguida alternativa aquí en La Laguna. Hicimos 3 espacios culturales abiertos seguros. El convento de Santo Domingo, el Parque de las Mantecas, lo hicimos un espacio cultural abierto, hicimos muchísima actividad cultural, y el Polvorín de Taco, que también es otro espacio muy bueno, y los mantenemos como espacios culturales para poder programar, y ahí empezamos a trabajar y hemos seguido y no hemos parado. Y como digo, el primer Santo Domingo en Ciclo que pusimos en marcha lo hicimos aquí, en el convento, con todas las restricciones, lo dedicamos a la música. Necesitábamos que además los formatos que estuviesen encima del escenario, las actuaciones fuesen en pequeño formato, 1, 2, 3 músicos, a lo sumo 3 cantantes. Y bueno, y en esa restricción programamos el primer Santo Domingo de música. Recuerdo que tuvimos un aforo muy pequeño, no recuerdo si no pasábamos de 50 personas, pero bueno, creíamos que teníamos que seguir programando, que los artistas tenían que seguir actuando, que teníamos que empezar a visibilizar que no podíamos seguir dejando pasar el tiempo. Y bueno, y en eso ahí comenzamos y seguimos trabajando en ello. Continúan porque, si no me equivoco, este es el 6º Santo Domingo en Ciclo, el que nos ocupa en estos meses de marzo y abril, ¿no? Efectivamente, el equipo de cultura nos propusimos que este espacio cultural albergase esos Santo Domingo en Ciclo. Como dije, lanzamos el primero de música, decidimos hacer como 2 al año, y este va a ser el 6º. Empezamos por música, después pasamos a teatro, hicimos danza, hicimos humor, el último fue cantautores. Pensamos que también teníamos que tener aquí en nuestro convento... Y más en una ciudad como La Laguna, que hay un cantautor, un artista en cada esquina casi, ¿no? Siempre yo lo digo también. Cantautores canarios, y ahora este 6º ciclo va a albergar una mezcla de todos los ciclos estos 5 ciclos que hemos tenido anteriormente. Cada miércoles de los últimos 3 de cada mes, tanto de marzo como de abril, ocupado desde las 8:30 aproximadamente, en este espacio con un ambiente musical o artístico diverso, ¿no? Mestizay, hojarasca, Jep Meléndez, Pieles, Abubucaca, Cristina Ramos con Benito Cabrera, hace un poco de todo, efectivamente, como una miscelánea, ¿no?, de todo lo que ha sido hasta ahora y de lo que se supone va a venir a continuación. El espacio es idílico, ¿no? Es especial, ¿no? Se ha convertido, yo creo, que en un referente, ¿no? Además histórico, porque en cada rincón hay, bueno, si las piedras hablaran, ¿no? Las piedras hablaran, si las piedras hablaran, ¿no? Pero sí es cierto que ese es un añadido que también tiene asistir a un acto cultural en la ciudad de La Laguna, ¿no?, entre otras cosas. Nosotros, este convento es bien de interés cultural, como dices, si las piedras hablaran. A nosotros no nos gusta quedarnos solos aquí de noche mucho. Por si las moscas. Por si las moscas, esto tiene una historia tremenda. Era un exconvento. Como digo, está declarado bien de interés cultural. Es un espacio precioso que tenemos en La Laguna y que tenemos que resaltar. La gente tiene que venir a conocerlo, no solo a conocer sus rincones, sino también a disfrutar de ellos. Por eso este ciclo aquí.
Y sí hemos querido que los miércoles sea una cita obligada, una cita con la cultura, una cita con el convento de Santo Domingo. Por eso lo hacemos ese día, los miércoles por la noche. Que la gente no piense... Así no hay ¿hace competencia. frío? Así no hay competencia, ¿no? No hay ninguna competencia. No hay mucho donde elegir un miércoles por la noche, ¿no? No, y la verdad es que ha tenido mucho éxito. Al principio decíamos, bueno, no sabemos si un miércoles tendrá la aceptación que queríamos, pero sí que la tiene. La gente viene a disfrutar de ello. Nosotros estamos repartiendo mantas cuando vienen lo sé. Unas mantitas que además con el compromiso de que la vuelvan a traer al siguiente espectáculo. Sí, porque es verdad que por la noche esto es la laguna, esto es un patio abierto, pero bueno, se disfruta mucho de los espectáculos. Nosotros estamos deseando poner en marcha que además nos hace mucha ilusión por cómo se ha consolidado ya estos ciclos, por hacer esta mezcla de los grandes éxitos de todo lo que hemos tenido de aquí para atrás. Estamos preparando otro, te lo adelanto, Alexis, que ¿Otro queremos... ciclo? Sí, pero es un ciclo más corto, que solo lo queremos hacer un fin de semana. Ajá. Y dedicado a la infancia. Ajá. Queremos que los niños y los padres vengan, los niños también conozcan la tradición que tenemos en el municipio, estos espacios culturales que tiene la laguna, que son historia, que son patrimonio. Y bueno, estamos también trabajando en hacer un ciclo para ellos, que vengan a disfrutar de este espacio patrimonial y disfrutando también de actividades para los más pequeños. De hecho, van a tener la suerte, si no me equivoco, de descubrir una parte de este exconvento que no es la que habitualmente todo el mundo conoce, que son los jardines esos espectaculares que hay justo tras el muro en el que nos encontramos, ¿no? Efectivamente, uno cuando pasa por las calles no sabe lo que hay detrás de los muros. Yo siempre hablo de que la laguna parece que son dos ciudades, la que vamos caminando por la calle San Agustín y la que está detrás de los muros, que es otra ciudad completamente distinta, con unos patios preciosos. Nosotros tenemos la gran suerte, los laguneros y laguneras, de tener aquí en Santo Domingo este Parque del Drago, que invito a que vengan a ver, está abierto y pueden venir a visitarlo, pero que también tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo y hacerlo un espacio cultural para disfrutar y venir a sentarte a leer un libro, por ejemplo, que es un espacio idílico para ellos. Por cierto, todos estos ciclos son de acceso gratuito. Que me imagino que si retira algún tipo de invitación, etcétera, ¿no? Pero en principio son gratuitos todos. Sí, son gratuitos, pero como tenemos un aforo limitado, sí que pedimos a la ciudadanía que retire su invitación. Claro. Pero ya para nosotros poder controlar el aforo que tenemos aquí dentro, que ahora mismo está entre 150 y 180 personas. Okay. Siempre parece que el área de la cultura siempre ha sido como la hermanita pobre, ¿no? De todos los ayuntamientos, cabildos, gobiernos, etcétera. Pero sin embargo en La Laguna tengo la sensación de que se han empeñado en demostrar justo todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, es que nosotros creemos que la cultura no puede ser secundaria ni terciaria. Nosotros en 2020, en junio de 2020, declaramos la cultura como bien de primera necesidad. Creemos que tiene que ser primero algo transversal con todas las áreas de un ayuntamiento y el objetivo principal de cualquier gobierno. Es algo muy importante y nosotros, bueno, en esa lucha no solo la declaramos bien de primera necesidad, sino que hemos estado trabajando por posicionarnos como referentes y además en cuanto a presupuestos, porque también consideramos que un ayuntamiento tiene que tener, un área de cultura de un ayuntamiento tiene que tener un presupuesto acorde a su ciudad, y desde que entramos en 2019 ahora hemos subido en casi un 30% la partida presupuestaria, cosa que nos da una holgura para seguir programando y seguir trabajando y para estar al lado de todo el sector cultural, que es lo que nosotros queremos hacer a nivel municipal, que es como podemos ayudarles. Pero bueno, es un municipio especial por muchas razones, entre otras cosas porque estamos hablando de un patrimonio de la humanidad. Somos ciudad patrimonio de la humanidad, que es algo que además es una responsabilidad que tenemos, porque somos una ciudad dentro de las 15 de España que nos posiciona todavía más culturalmente y patrimonialmente, entonces no tenemos otra alternativa y creemos que no puede haber otro objetivo que posicionar la cultura como prioritaria. Y los barrios también contemplados dentro de los aspectos, pues no todo va a ser la laguna, casco y centro, ¿no? Digo yo. Sí, que además los vecinos también se quejan, que dicen que todo es el casco de la laguna. No, nosotros también contemplamos que la cultura tiene que ir a los barrios y a los pueblos. También hemos puesto en marcha infinidad de proyectos, aparte de que trabajamos muy conjuntamente con el área de fiestas, porque también consideramos que parte de las fiestas de cualquier barrio o pueblo es cultura. Hay actuaciones musicales, artistas y demás que colaboramos con ellos para que también sean representativos en las fiestas, pero desde el área de cultura hemos puesto 2 proyectos principales a recorrer los barrios y pueblos del municipio, que nos hace especial ilusión, porque la verdad es que también se han consolidado y están llegando muy bien a la ciudadanía. Uno, para fomentar nuestra cultura popular canaria, nuestras tradiciones,
tenemos infinidad de grupos folclóricos en este municipio. Sí, desde luego. Una riqueza patrimonial importantísima que tenemos aquí, que hemos querido poner en valor, y también pusimos en marcha, y lo pusimos en pandemia, el proyecto A Raíz, que es un proyecto que llevamos por todos los barrios y pueblos del municipio para que todos nuestros grupos folclóricos se visualicen, tengan un escenario donde actuar, nos enseñen todo ese repertorio que dedican tarde tras tarde a ensayar en cualquier barrio o pueblo, en sus locales, y además que la ciudadanía conozca nuestras tradiciones, porque no podemos dejar perderlas, tenemos que seguir impulsándolas y seguir trabajando en ellas. El próximo A Raíz que vamos a tener va a ser un homenaje a Olga Ramos. Estamos preparando un homenaje a ella que lo vamos a hacer en La Punta, y seguiremos yendo, pues como digo, por todos los barrios y pueblos del municipio con todos esos grupos folclóricos que además solemos darle protagonismo a los grupos que están en ese barrio o pueblo al que vamos, y también llevamos algunos invitados de otra parte del municipio de La Laguna. Pues han recuperado casi el carnaval. Digo casi porque estamos todavía un poco resacados del carnaval. En los años 80 sí que había carnaval en La Laguna, para los que lo desconozcan, ¿no? Y este año, pues muy de la mano de cultura, pues, efectivamente con la fiesta en la otra mano, si cabe expresarlo de esta manera, pero sí que se llenó de carnaval La Laguna otra vez, no solo con sus grupos, sino con gente que veníamos de fuera, que nos disfrazamos otra vez y caminamos, incluso a caballo, nunca mejor dicho, entre las tradiciones más antiguas, el carnaval más moderno. Fue una auténtica fiesta. No sé yo si tanto como la noche en blanco, pero por ahí. Bueno. El día carnavalero. El día carnavalero. Nosotros, la verdad es que es la 4ª edición del Carnaval Cultural, cuando iniciamos, fue uno de los proyectos que se nos quedó sobre la mesa en la pandemia sin poder ejecutar al 100% como queríamos, porque el objetivo que teníamos del Carnaval Cultural era que conseguimos este año 2023, que era no solo recuperar nuestra tradición. Cuando hablamos de Carnaval en La Laguna hablamos de historia, hablamos de tradición, hablamos de cultura. Nosotros no podemos olvidar que los carnavales nacen en La Laguna. Tenemos aquellos años dorados, nuestros abuelos nos cuentan, y los más mayores del municipio siempre que me cuentan, acuérdate de aquellos bailes de máscaras en el Teatro Leal, tan importantes que nosotros íbamos, y los recuerdan con tanto cariño. Entonces, dentro de ese proyecto del Carnaval Cultural, donde queríamos resaltar a nuestros grupos carnavaleros, que Alexis, tú mejor que nosotros sabes. No, la infinidad, son punteros, siempre lo han sido, ¿no? La infinidad de grupos que tenemos aquí en La Laguna, que son un referente en el Carnaval de Tenerife. No solo queríamos que La Laguna también les diese su espacio, porque se lo merecen y necesitaban tener su espacio aquí en el municipio, sino que también queríamos recuperar esa tradición, ese baile de máscaras, el Te Conozco Mascarita, que se ha perdido con el tiempo, y en eso trabajamos este año, en también recuperar ese baile de máscaras que hicimos el domingo a partir de las 3 de la tarde, y que fue un éxito rotundo. Se nos llenó las calles, como dices, de colorido, de mascaritas. Qué alegría, de personas disfrazadas. Fue una ilusión tremenda, la verdad. ¿Se trajo a Hugo y lo disfrazó de algo? Me trajo a Hugo porque nosotros el domingo por la mañana hicimos la parte infantil. Ajá. Quisimos tener desde las 11 de la mañana hasta la 1 una sección infantil donde habían talleres, donde tuvimos la actuación de joroperos infantiles, Castorcitos, Mario Falero, que es un artista de Valle Guerra. Sí. También tiene lo tuvimos, un disco nuevo, además. Sí, lo tuvimos en el escenario. Y bueno, y era como la parte dedicada más a los niños, y yo me traje a Hugo disfrazado de Harry Potter, además. Bueno, Hugo, para quienes nos estén escuchando, es su hijo. Sí, de 1 añito y medio. Lo traje para que disfrutara el carnaval. ¿De Harry Potter? De Harry Potter. A ver si va a ser porque mágico. todavía no me aguanta una máscara puesta. Yo lo quería traer con la máscara, pero no la quiso. Okay. Y bueno, los disfrutamos muchísimo de la mañana, fue apoteósica. Nosotros desde el escenario de la Concepción mirábamos a lo largo y no veíamos el final de todas las personas que estaban disfrutando de ese carnaval, de ese pasacalle que hicieron por la mañana los grupos infantiles. Se llenaron las calles del casco de La Laguna de colorido, de carnaval, de ilusión, de tradición. Qué bueno. Y bueno, y llevamos unos días recibiendo muchos mensajes positivos, la gente agradeciéndonos que recuperáramos el carnaval, que recuperáramos la tradición, y nosotros muy contentos y a seguir trabajando para el Carnaval Cultural del 2024. Sí, por cierto, que hay una exposición de mi querido Benito Cabrera en este convento. Lo tenemos aquí, entrada gratuita sobre los carnavales tradicionales maravillosos de toda Canarias. Efectivamente, es que dentro del proyecto del Carnaval Cultural, desde el principio quisimos que las exposiciones tuviesen un lugar destacado. Este año, pues Benito Cabrera nos ha puesto el carnaval tradicional de todas las islas. Yo a la ciudadanía recomiendo que vengan a verla, que va a estar expuesta hasta el 25, porque es precioso y maravilloso contemplar la historia que tienen los carnavales. No la fiesta popular solo, sino el carnaval más tradicional,
en todas las islas, y la verdad es que la exposición es muy completa, es muy didáctica, es muy divertida. Así que vengan a disfrutarla, que esta sí que la dejamos hasta el 25. También tuvimos en el Teatro Leal, desde el miércoles hasta este domingo, una exposición de los 40 años de Bambones, donde expusieron gran parte de sus disfraces, de sus fantasías, para que la gente también pudiese ver esos 40 años de nuestra murga más emblemática de la laguna, junto con Marchilonga. Y con 50 años de Joroperos, no nos olvidemos. Y con 50, que esa fue la exposición que tuvimos en el Carnaval Cultural de 2022. Sí. Que la tuvimos aquí en Santo Domingo, los 50 años de Joroperos, que también fue una exposición preciosa que pudimos disfrutar. ¿La cultura es para los niños, para los adultos? En la laguna, digo. La cultura tiene que ser para toda la ciudadanía, desde el más pequeño hasta la persona más longeva, porque la cultura tiene que llegarnos a todos. Por eso otro de los proyectos que no te comenté antes que hemos puesto en marcha es para los niños, que lo llamamos Cultura Menuda, que es un furgón cultural que va por los barrios y pueblos. ¿Qué me dices? Sí, tenemos un furgón que va pues 1 o 2 veces al mes por los barrios y pueblos del municipio, llevando cultura a los barrios, llevando cuentacuentos, llevando payasos, magos. O sea, tenemos infinidad de artes que llegan allí y los niños disfrutan muchísimo de ese espacio cultural que queremos que vaya al barrio y vaya al pueblo y los niños puedan disfrutar no tengan que salir de su zona para poder disfrutar de ello. Lo hemos puesto en marcha también desde el 2020 y ya es el 2.º año que vamos mes a mes en cada zona. Lo tenemos, si no recuerdo mal, este fin de semana en San Miguel de Chimisay. Okay. Y a la vuelta de la esquina la Semana Santa. Y a la vuelta de la esquina la Semana Santa, que esta mañana decía, no hemos salido de los carnavales. Bueno, es la otra cara de la misma moneda, más o menos. Es la otra cara de la misma moneda. Somos patrimonio de la humanidad. Nosotros hemos impulsado también que la Semana Santa, incoar el expediente para que la Semana Santa sea declarada bien de interés cultural. Interesante. Creemos que tenemos una Semana Santa muy, muy culturalmente hablando. Creo que es la más importante de Canarias, para empezar. Para nosotros sí. No, por datos históricos, no es una cuestión de buscar un pleito entre islas, no se trata de eso, pero es que nada más que por la cantidad de imaginería que hay, la cantidad de pasos, la cantidad de iglesias, fueron las primeras, ¿no? Una vez ya la capitalidad de Canarias la albergaba la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Es una Semana Santa importante, sin desmerecer las demás, por supuesto. Efectivamente, fue el argumento que nosotros presentamos para incoar ese expediente del bien de interés cultural. Las hermandades y cofradías de este municipio. Una locura. Hay infinidad, creo, en el expediente teníamos no voy a decir el número exacto, pero más de 40. Además de los pasos que tiene este municipio, que es tremendo. La platería, que es la platería, otra joya impresionante, ¿no? Sí, entonces nosotros queremos poner muy en valor nuestra Semana Santa, que la lucimos con orgullo. La presentaron además la Semana Santa hace poco más de mes y medio en Madrid, para que la gente conozca y venga también a visitarla y disfrute de ella. Estamos ya a nada. Vamos a tener también en este convento Santo Domingo una exposición en torno a la Semana Santa, sí, que la está organizando la Junta de Hermandades y Cofradías. Okay. Anunciaremos la fecha, no me la sé exactamente, pero se pondrá en marcha 2 semanas antes de la Semana Santa para que los laguneros y las laguneras vengan a disfrutar y conozcan también esa historia. Ok, fundamental. No se entendería la laguna de otra manera, creo yo que no. Nosotros también lo creemos, la laguna hay que entenderla con su Semana Santa y con su parte religiosa y católica, que es muy importante en este municipio. Es parte de la realidad y de la historia. De la idiosincrasia. Sí. Yaisa López, muchísimas gracias. Enhorabuena por todo este trabajo. Y mucho ánimo para todo lo que viene, que no es poco precisamente. Muchas gracias, Alexis. Nosotros no vamos a perder las fuerzas en ningún momento y vamos a seguir trabajando porque la laguna siga siendo capital cultural. Y los miércoles de las 3 últimas semanas, tanto de marzo como de abril, pues la cita aquí, entre otros lugares, pero aquí seguro. En el convento de Santo Domingo. 8 de la tarde para coger un buen sitio, coger la mantita y disfrutar de todos estos espectáculos. Gracias de verdad. Gracias a ti. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Seguimos hablando de cultura en la ciudad de La Laguna y de este Santo Domingo en ciclo, pero esta vez vamos a profundizar en el aspecto histórico y eclesiástico, porque evidentemente, tratándose de un ex convento, no podía ser de otra manera. Para hablar de estos aspectos precisamente, tenemos la suerte de contar en este programa hoy con la presencia de Juan Pedro Rivero, el deán de la Catedral de la diócesis nivariense, además de ser uno de los máximos responsables de Cáritas y, por supuesto, por lo que principalmente lo hemos invitado en el día de hoy. Hablamos de que es el párroco
de la iglesia de Santo Domingo, de la parroquia de Santo Domingo, justo la que corresponde, justo la que tenemos aquí al lado, pared con este ex convento de Santo Domingo. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Juan Pedro Rivero, entre otras cosas, hoy lo hemos invitado como párroco de la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a ustedes por invitar. Estamos en el ex convento de Santo Domingo, en la ciudad de La Laguna, y que tiene muchísima historia entre sus muros y en los propios muros, porque desde luego es un auténtico lujo poder disfrutar de un espacio como este, abierto, y que fue uno de esos primeros espacios vinculados a la Iglesia Católica, evidentemente, y de eso precisamente queremos hablar y destacar, porque es incuestionable que en la ciudad de La Laguna la presencia de la Iglesia Católica y todo lo que ello conlleva ha sido fundamental y sigue siendo fundamental durante los siglos, ¿no? Sí, bueno, este es el ex convento de los dominicos de Tenerife. A nosotros nos suenan los dominicos porque miramos a Candelaria, sí, efectivamente. Y son los custodios de la imagen de la Virgen en la basílica de nuestra patrona. Pero ellos están aquí en nuestra diócesis desde 15 años después de la conquista. O sea, son, junto con los franciscanos, los primeros religiosos que llegaron a Canarias. Y ya el adelantado Fernández de Lugo les dejó un pequeño solar para que construyeran su convento en lo que ahora es la Plaza del Adelantado, en una zona. No lo pudieron hacer y ellos mismos permutaron aquel solar por un trocito aquí un poquito más afuera, y aquí sí iniciaron pues la construcción del convento. Estamos hablando de 1522, o sea, la conquista de 1496, o sea, 20 años más tarde, ¿no? Y bueno, se ha convertido este emblemático edificio a lo largo de la historia en pues, convento de los dominicos, la primera escuela de gramática para niños de La Laguna, el primer centro de estudios universitarios de Canarias. Es que en esto fue seminario diocesano, después a partir del siglo XIX, y bueno, ahora es la sede de varias concejalías del Ayuntamiento de La Laguna, ¿no? Es un edificio con mucha historia. Sí, vinculadas además en este caso a la cultura. Siempre fue un motor de una u otra manera y hoy día lo sigue siendo con otros aspectos. Sí. Es interesante el hecho de que se ha respetado todo lo que tiene que ver con su arquitectura, con su historia. Además, no solo se ha respetado, sino que se potencia, ¿no? Es un edificio con un valor histórico claro y no puede ser de otra manera, ¿no? Que se cuide ese valor. No sé si ha desplazado a la parroquia. Son dos cosas distintas. Pero están pared con pared, ¿no? De todas maneras, hay que contemplarlos como una unidad. Desde luego. O sea, porque la iglesia de Santo Domingo, la iglesia parroquial de Santo Domingo hoy, es la iglesia del convento de Santo Domingo. Era una unidad. Los dominicos tenían su iglesia y tenían su convento, ¿no? Pero esto dejó de ser... aquí también hay que... Estas piedras nos gritan la historia. Ajá. Y en el siglo XIX, recuerden aquella acción de Mendizábal para solucionar el problema de las arcas del Estado con la guerra contra Francia, la independencia de las colonias. España ya no tenía el poderío económico y una de las salidas fue, que era también vinculada a la Ilustración, desamortizar los bienes eclesiásticos de los religiosos. Entonces, la inmensa mayoría de los ex conventos que tenemos en la isla, yo soy de Ico, el ex convento de los agustinos es el ayuntamiento de la ciudad. Pasa lo mismo, ¿no? La biblioteca municipal es el ex convento de San Francisco, y así todos esos, no solo los edificios, sino también las propiedades en terrenos rústicos, agrícolas,
se desamortizaron, se pusieron en la propiedad del Estado y se vendieron luego como se pudo hacer, y muchos se acumularon en manos privadas, pero bueno. Entonces lo único que se respetó fue los templos, y los templos se les cedieron a las diócesis. Eso es lo que ha ocurrido aquí. El convento fue desamortizado y la iglesia puesta bajo la responsabilidad del obispo, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la parroquia de Santo Domingo, estamos hablando de otro edificio emblemático, por razones históricas, como ha comentado, pero además alberga algunos tesoros relacionados o no con la iglesia. Bueno, sí, siempre están relacionados de una u otra manera, ¿no? Sí. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con figuras destacadas, ¿no? Y también con la imaginería destacada tan importante en la ciudad de La Laguna, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son las piezas claves que hay dentro de esta parroquia? Te cuento que yo llevo 4 años de párroco y estoy aprendiendo. Todavía sigue descubriendo. Todavía estoy aprendiendo. Hay cosas que no sabía que esto estaba aquí, que en este retablo había un cuadro del Santo Hermano Pedro, pues me lo acabo de dar cuenta, ¿no? Y además estamos muy empeñados en cuidar lo que tenemos, ¿no? Y restaurarlo. Emblemático tenemos la imagen del Rosario, que es nuestra emblema. De los dominicos. De los dominicos, sí. La imagen del Señor difunto, que es de gran piedad en La Laguna, y nos recuerda el silencio y la oscuridad de la procesión del silencio del Viernes Santo. Bueno, tenemos otro detalle, que es la tumba del corsario Amaro Pargo, a la entrada. La pila bautismal en la que fue bautizado San José de Ancheta, el padre Ancheta, por no citar más, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que configuran la estructura y el patrimonio, ¿no? Patrimonio de la parroquia, que van más allá de la comunidad parroquial y del templo parroquial, que tienen que ver con la ciudad y en su momento hasta con el cabildo insular, ¿no? Con lo que fue ayuntamiento de la isla, que tenía su sede aquí en La Laguna, ¿no? Y bueno, es una iglesia con piezas patrimoniales del siglo XVI, del siglo XVII, del XX, del XXI, o sea, hay cosas recién hechas, y hay detalles que no solo está enterrado Amaro Pargo, él donó la urna del Señor difunto, las pilas bautismales de la entrada, o sea, está envuelta en la historia y en la vida de la ciudad de La Laguna desde su fundación hasta el presente. Lo que no está es el tesoro, ¿no? El tesoro de Amaro Pargo, no se lo digas a nadie. No se sabe dónde está. No se sabe, ya, precisamente, ¿no? Por eso me imagino que... Todo el mundo lo busca. Yo no sé si él en vida lo invirtió, me parece. Seguro. Tiene toda la pinta, ¿no? Vamos a ver. Amaro Pargo no tuvo herederos. Y cuando uno visita los templos de la zona así más como Santo Domingo, la que fue la iglesia de los Remedios, la Concepción, siempre hay detalles de esto lo donó Amaro Pargo. ¿Y qué donó? Pues un tremendo lujo de platería americana, ¿no? ¿En qué invirtió? Pero más allá de eso, Amaro Pargo tenía una alta sensibilidad social. Durante su vida, en los momentos en los que hubo hambruna por mal tiempo y malas cosechas en la isla, él trajo varias naves cargadas de trigo para repartir entre la población. A él se debe el primer centro de acogida de niños huérfanos que estuvo en Tegueste, y él lo pagaba con su propio dinero. O sea, Amaro Pargo no es solo la historia de un corsario de aventuras y luchas en el mar. Es un hombre solidario. De hecho, se han hecho recientemente alguna cata en la tumba de Amaro Pargo,
vinieron, extrajeron el ADN porque querían hacer un juego. Sí, el Assassin's Creed o algo así, creo que se llama. Una saga. Ver un poquito cómo era su fisonomía, ¿no? Uh-huh. Y allí encontraron, además de sus restos óseos y los de su sirviente más próximo, ¿no? Su esclavo que antes de morir lo dejó en libertad, o le concedió y lo llamó hermano, por eso está enterrado en su propia tumba, ¿no? Uh-huh. Lo declaró hermano suyo. Restos de niños. Y en aquel momento, cuando un niño moría sin bautizar, se solía enterrar junto a alguien bueno. Para que lo guiara, ¿no? En para su camino al cielo. Sí, ¿no? Exactamente, para que le acompañara a la vida eterna, ¿no? Entonces, había una fama por parte de la población de que era un hombre bueno, un buen cristiano. Uh-huh. Además, esa relación de casi dirección espiritual y acompañamiento con Sor María de Jesús, la siervita, ¿no? A la que escuchaba, atendía y se dejaba aconsejar, o sea, más allá de un corsario y además inteligente, astuto, sagaz, capaz de saber esconder el barco en el mar, tenemos a un hombre bueno que sintió la isla y a su población como parte de su familia. Nunca es su tesoro. Nunca renunció a ella, efectivamente, y ha despertado y sigue despertando pasiones incluso más allá del Atlántico. Acaba de recibir la visita de National Geographic, que ha venido a hacer un documental, entiendo. Están haciendo, sí, me imagino que saldrá, me dijeron que... Sobre la vida de la figura, ¿no? Sobre la isla, la vida y un poquito ese misterio que envuelve a un personaje como él. Siempre me he preguntado, si Amaro Pargo no hubiera tenido esa relación tan estrecha con la laguna, lo mismo no hubiera sido el mismo Amaro Pargo, si lo hubiera tenido en otra ciudad, ¿no? Qué sé yo, en Toledo, por ejemplo, ¿no? Bueno, Toledo mar tampoco es que haya demasiado, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que en Cádiz, ¿no? Amaro Pargo, quiero decir que también estaba impregnado de lo que era la ciudad de la laguna. Claro. Es que la isla entonces es un puerto, ¿no? O sea, la isla era un poco más que la laguna y los puertos que tenía, ¿no? Y yo creo que detrás de esa figura, tal vez precisamente porque es de aquí y nosotros no lo hemos vendido de alguna manera, ¿no? Uh-huh. No tiene la fama internacional que pudiera tener Barbarroja o... no sé, como esos grandes piratas con quien fue contemporáneo y a quien respetaban los que salen en las películas. Bueno, no, vencido no fue. No. O sea, él murió, no sé si de viejito, pero vencido no fue. No, murió a la edad que se moría en aquella época, bueno, que siempre es temprana, ¿no? De viejito en aquella época, sí. ¿No? Efectivamente, ¿no? Siempre me ha llamado la atención que fuera tiene toda la pinta, ¿no? Que fuera un hombre creyente. Sí, lo fue. Y practicante además, ¿no? Sí. Comprometido socialmente, y que hoy podemos visitar su tumba justo a unos escasos metros de donde nos encontramos, en una realidad que tenía que ser muy distinta, ¿no? Y en la ciudad de La Laguna me refiero, y en la que la cultura fundamentalmente llegó a través de la iglesia, la cultura por lo menos la que venía de fuera, ¿no? Esa fue una de las grandes labores de los dominicos, por ejemplo, entre otros, ¿no? Sí, claro. Fíjate que el cabildo, cuando a los religiosos les permitía estar presente, construir, colaboraba. Habían donaciones que se entregaban siempre a cambio de una contraprestación educativa. O sea, muchos de las donaciones que recibieron los dominicos fue a cambio de que pudieran estudiar con ellos, enriquecer la biblioteca, ser accesible a los estudiantes. Antes comenté, fue el primer espacio de estudio superior de Canarias. Ese mismo hecho es consecuencia de el deseo que en la población había de no tener que ir a Sevilla cuando alguien quería estudiar, uh-huh, sino que ya aquí pudiera tener acceso a la formación no solo básica y secundaria, sino incluso de niveles universitarios, de filosofía, de cánones o de derecho,
pues, de gramática, bueno, lo que entonces se estructuraba como estudios superiores, ¿no? Y bueno, sí, claro, de manos de la Iglesia. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer un viaje en el tiempo y entender que el siglo XVI y XVII son siglos anteriores a la Revolución Francesa. Para nosotros es obvio, claro, la independencia entre lo civil y lo eclesial, la autonomía Ahora. Pero estamos hablando de otra época donde el rey era quien elegía o proponía a los obispos. No se escribía, no se publicaba, no se podía fundar un centro eclesiástico universitario sin que el rey diera el rey su gobierno, ¿no? Entonces, todo está como muy vinculado. Entonces, ¿dónde estaba la cultura? Pues la cultura estaba en los monasterios, en los colegios religiosos, donde estudiaba pues, la gente. Los que tenían más posibilidades iban a centros universitarios peninsulares. Bueno, nosotros aquí en La Laguna contamos con el primer instituto de Canarias, ¿no? El Cabrera Pinto. Fue el convento de los agustinos. Entre los dominicos y los agustinos, de alguna manera se disputaban los estudios superiores y los estudios universitarios. La actual sede de la Sociedad Económica de Amigos del País tiene por fuera Universidad de La Laguna, la primera sede de la Universidad de La Laguna, el ex convento de los jesuitas que fueron expulsados de todos los territorios españoles en 1777. Pues con sus bienes se fundó el primer seminario, la primera universidad. O sea, la vida de los religiosos, de los conventos, la formación, la cultura de Canarias está vinculada, no se puede entender desconectándola. De Canarias y de toda España. Sí, de todos lados, sí. Pero aquí se ve como en pequeñito, como... Sí, somos una pequeña muestra, ¿no? Juan Pedro, ¿qué diferencia hay entre los dominicos de aquel entonces y los dominicos de ahora? Pues 4 siglos de distancia, Sí, evidentemente. Hasta ahí llego, pero... Claro. pero bueno, me imagino que la filosofía se ha mantenido, ¿no? Manteniendo el mismo carisma. Ellos se denominan a sí mismos orden de predicadores, ¿no? Y son fundados para la predicación, para el anuncio, para el discurso convincente de la vida cristiana. Y eso hicieron y eso hacen. De otra manera, ahora ya pues se emplean medios técnicos. Yo tengo algún vínculo de Facebook, de algún dominico que utiliza las redes sociales para esa labor. Pero bueno, el carisma es el mismo. Es una orden de predicadores de dar testimonio con la palabra del misterio de Dios y de la riqueza del Evangelio. Y para concluir, ¿por qué 2 razones deberíamos visitar la parroquia de Santo Domingo? Y ya como nos coge al lado, pues el ex convento también de Santo Domingo. Bueno, vamos a poner una razón para cada una de las 2 posibilidades. Uno puede ir con fe o sin fe, ¿vale? Pues puede ir sin fe, por todo lo que hemos dicho. Es un referente de la historia de nuestra tierra. O sea, dentro de los muros de ese templo se encuentran detalles que hablan de un pueblo que quiso vivir el Evangelio, que con las pocas o muchas posibilidades que en cada momento tuvieron, fueron enriqueciendo con arte y detalle ese emblemático lugar lagunero, ¿no? Y con fe, porque de alguna manera los primeros discursos que trajeron aquí la riqueza de la buena noticia, de la esperanza, de el amor fraterno y universal que Jesucristo nos reveló, también se contienen en ese rincón, ¿no? Ahí están testimonios
documentales y monumentales de nuestra historia. Y nosotros, un pueblo que olvida sus raíces, pues está colgado en el aire, ¿no? Y podemos recordar pues con añoranza o recordar con la pasión de que nuestros recuerdos empujen el presente y el futuro. Y yo creo que vivimos en una comunidad autónoma y en una isla que tiene futuro. Espero que sí. Claro, espero no, estoy seguro. Y que sea positivo, halagüeño y beneficioso para todos. Por eso el templo, todos los templos católicos tienen las puertas abiertas y a nadie se le pide ni el DNI ni su nivel de fe para entrar, ¿no? Bueno, a veces, en la catedral, si eres residente no pagas. Eso es una ventaja también. Bueno, pero es que la catedral, Santo Domingo, el Cristo... antes turísticamente hablando son muy atractivos, desde luego. Claro, y tienen que buscar también medios de financiación. Sí, entonces no creo que esté del todo mal. No creo que esté mal. De hecho, a lo mejor hasta poco cobramos. Sí, también, comparativamente con otros lugares de España y de Europa, sí, señor. Es casi ridículo. Bueno, bromas aparte, Juan Pedro Rivero, muchísimas gracias por este tiempo, Alexis, por estas lecciones y sobre todo por la compañía. Es un placer siempre encontrarme con su persona. Me alegro mucho. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Para finalizar, y tal y como indicaba en un principio, estrenamos una sección Cantantes y Canciones. Dentro, claro está, de Canarias Mi Mundo. Y con un colaborador al que tengo muchísimo aprecio y mucho respeto, el entendido, el historiador, el investigador, Javier Valentín. En Canarias Mi Mundo, Cantantes y Canciones. Con el investigador de la historia musical de Canarias, además de autor de la biografía de María Mérida y coleccionista, Javier Valentín, vamos en nuestro apartado Cantantes y Canciones a descubrir la figura de Juan Pulido. Comedia es la vida de un ser que finge la vida al sufrir. Javier Valentín, ¿quién fue Juan Pulido? Bueno, pues Juan Pulido fue un gran artista canario que en los años 20 hizo una carrera fulgurante en el terreno musical, incluso en el terreno del cine. Fue un actor importante en el cine mudo y posteriormente en el cine sonoro. Y la verdad, un personaje bastante desconocido y que yo creo que es un personaje muy, muy importante. ¿Dónde nació y cuándo nació? Juan Pulido Rodríguez nació en el año 1891, en Las Palmas de Gran Canaria. Desde niño estuvo muy interesado siempre por el tema artístico, sobre todo por la música, por el canto, sobre todo por el canto. Enseguida, su maestro Bernardino Valle vio las condiciones vocales que tenía y vio que... Y él también, porque lógicamente se interesó siempre más por el canto. Entonces, posteriormente conoció a Néstor de la Torre, el famoso... ¿El pintor? No, el cantante, Néstor de la Torre. Ah, Néstor de la Torre. Sí, bueno, tuvo varias facetas, pero la principal fue la de cantante, ¿no? Okay. Néstor Fernández de la Torre. Sí, que estuvo incluso cantando en la Scala de Milán. Fue su profesor en más o menos del año 1915 a 1920, fue más o menos su profesor. En 1920 Juan Pulido emigra a Cuba y posteriormente, y casualmente, Néstor de la Torre también emigra a Cuba y sigue sus estudios musicales con Néstor de la Torre en La Habana. Qué curiosidad. Y bueno, ¿qué podemos decir de Juan Pulido? Una vez en Cuba, en ese momento, en los años 20, en Cuba había una efervescencia artística muy importante, había muchos artistas, entonces lo animan a que dé el salto. Una vez lo vieron cantar, lo vieron incluso actuar, porque allí empezó a hacer cine mudo, le dijeron que fuera a Estados Unidos, que allí se podía buscar la vida bien y tal y cual, y él se va a Nueva York. Y una vez en Nueva York,
era un tío muy decidido, se va directamente a los dueños del Teatro Rialto en Broadway y les ofrece pues un espectáculo musical allí. Acceden y una vez hace el espectáculo, pues, con un éxito tremendo. El estadio lleno, porque ahí hay que darse cuenta que había mucho español en esa época, mucho migrante español. Se llenó el teatro simplemente por los españoles que había allí, ¿no? Claro. Ah, vale, que tenían un gran poder de convocatoria el hecho de que un español actuara allí, ¿no? Exactamente. Y bueno, posteriormente, debido al éxito, pues hacen otros conciertos en Estados Unidos, en Tampa, en Florida, por ejemplo. Y a partir de ahí ya las casas discográficas empiezan a interesarse por él y empieza una carrera ya, digamos, de éxitos discográficos, ¿no? Empieza a hacer grabaciones, bueno, tantas grabaciones, como 150 discos llegó a hacer, con distintas discográficas. Entonces podemos decir que hay unas etapas bien diferenciadas en su trayectoria vital y musical, o artística más que solo musical. Una primera etapa, evidentemente, en Gran Canaria, que pasa a una segunda en Cuba, una tercera en Nueva York, y a partir de ahí... Ya después de Nueva York, él vuelve a Cuba, ya después de muchos años, ya de 10, 15 años en la carrera discográfica, vuelve a Cuba, se tranquiliza un poco, y después al final, digamos, la última etapa de su vida es en México. Él se va a México y una vez en México ve a un director cubano que en los años 20 lo había conocido en La Habana, que era Ramón Peón, que había hecho 10 películas con Ramón Peón del cine mudo en La Habana, en los años 20. Ya estamos hablando de los años 40 prácticamente. Entonces ya, claro, el cine ya es sonoro. Entonces ve a Ramón Peón allí allí en México y hace 60 películas. 60 películas en México, de cine mudo. No, sonoro. Allí ya sonoro. Sí, ya sonoro. 60 películas. Y esa es la última etapa de su vida, porque ya como cantante no, ya lo va dejando. Y ya, pero son películas como actor, no como cantante, no como, digamos, películas musicales ni nada, películas normales y corrientes de un actor de cine dramático, comedia, y hace nada menos que 60 películas. O sea que 60 películas sonoras, más de 10 del cine mudo, entendí, y discos, más de 150. 150 discos, hace 100 con la RCA Víctor, que es la principal discográfica, y unos 50 más o menos con otra discográfica. ¿Qué estilo musical era el suyo? Bueno, él empezó con el tema lírico, con la zarzuela, ópera, todo eso, pero bueno, eso lo fue refinando porque se dio cuenta que el público lo que quería era un poco la canción popular, ¿no? Es decir, bueno, de hecho se le llamó el emperador de la canción popular. De la canción popular en Cuba, en Nueva York, luego en México. Sí, bueno, en toda América. Porque no se hizo el emperador de la canción popular canaria fuera de aquí. No, sin Canarias apenas, no, él hizo toda su carrera fuera. Él grabó algunas cosas canarias, alguna hizo, alguna folía, pero fue una cosa casi... Anecdótica. Él lo que hizo fue, incluso hizo copla española, hizo foxtrot, hizo mucho tango, fue la especialidad del fue el tango. De hecho, en Argentina, cuando Carlos Gardel triunfaba en Buenos Aires, en los años 20, ya Carlos Gardel triunfaba, pero triunfaba a nivel local. Entonces, ¿qué pasaba? Que Argentina en ese momento, por el tema de la distribución discográfica, el tema de sacar los discos fuera, había un atraso terrible. Y entonces, como él estaba en Estados Unidos, ¿qué hacía él? Versionaba todos los temas de Gardel fuera y se hizo más famoso que Gardel fuera en aquellos años. Al final Carlos Gardel fue el más grande, pero una vez se desarrolló. Pero en el momento que Carlos Gardel triunfaba en Buenos Aires, él triunfaba en el resto de América y en el resto del mundo, porque esos discos sí se distribuían, los de RCA Víctor, al mundo entero. Entonces fue precursor de muchos tangos. Se conocieron antes en la voz de él que en la voz de Gardel, curiosamente. ¿En toda su trayectoria no tuvo oportunidad de regresar a Canarias en algún momento? Sí, él regresó 2 veces a Canarias, que se sepa, por lo menos es lo que yo he podido investigar, 2 veces. Él regresó en 1930, vino a Canarias, lo hemos dicho que él se casó con Dalia Íñiguez, que fue una poetisa muy importante cubana, y sobre todo, más que poetisa, recitadora, también era actriz. Pero bueno, lo más que destacaba era recitando la poesía, ¿no? Entonces, en el año 1930 vinieron a Canarias directamente. Desde Cuba. Él estuvo en Las Palmas, estuvo en Tenerife, hizo algunos pequeños conciertos, acompañados por Dalia Íñiguez al piano, porque también... Él tocaba el piano. Ella, sí, no, ella era una gente muy, muy preparada. Y eso fue en 1930. Y después en 1934 volvieron, pero no volvieron a Canarias, volvieron a España y Portugal. Por contratos no de él, de ella. De Dalia Íñiguez, le hicieron una serie de contratos como recitador y tal igual, y él la acompañó, y en algunas de esas ciudades de España y de Portugal, pues hizo algunos pequeños conciertos.
Pero una cosa ya, digamos, anecdótica. Nunca volvió entonces con intención de quedarse. No, de hecho él murió en México en 1972. Él hizo toda su vida en América prácticamente. O murió con muchos años. Con 81 años. Sí. Exacto, con más de 80 años. ¿Por qué se sabe tan poco de Juan Pulido en Canarias? Yo pienso porque hizo toda su carrera fuera. Y entonces parece ser que aquí no se preocuparon mucho de traer los discos. Porque todos los discos que hay de él son todos norteamericanos o sudamericanos, o sea, de las filiales que tenían en Sudamérica. Pero en España apenas hay música de él. Y ya muy tarde se empezó a oírla, pero en su momento, los años 20, 30, 40, no se sabía, yo creo que ni quién era Juan Pulido. Alguna persona que tuviera dinero para comprar discos y tal, igual, y acuérdate que como eran los fonógrafos en aquel tiempo y tener discos, y eso era una cosa muy cara. Muy poca gente, familias, digamos, pudientes tenían a lo mejor acceso a eso, pero en realidad, pues... Bueno, hoy tenemos la suerte de tener en el estudio 2 de los muchos discos. Sí, esos discos que se ven ahí son de 1925. Discos de 1925, sí, que son de pizarra. Sí, de pizarra, que son los temas que se van a poner aquí, ya remasterizados y tal. Los temas que van a escuchar los oyentes aquí son precisamente de esos 2 discos que hay ahí. Ahí hay 4 temas, no sé cuánto dará tiempo en este espacio de escuchar, pero bueno, por lo menos 2 temas, ¿no? Quizás. Si tuviéramos que elegir un tema representativo, sería un tango, me imagino. Sí, bueno, el tango fue el fuerte de él. Yo creo que para este programa y para hacernos una idea, Cicatrices podría ser un tango muy importante de él. Cicatrices, sí. Yo creo que además fue el gran éxito de él fue Cicatrices. Javier Valentín, investigador de la historia musical de Canarias, autor de la biografía de María Mérida, coleccionista. Muchas gracias. Nada, encantado. En Canarias Mi Mundo, cantantes y canciones. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vamos con Juan Pulido, con su música, con sus grabaciones y con el deseo de que hayas disfrutado. Será hasta un siguiente Canarias Mi Mundo. Cicatrices incurables de una herida que me ha causado la vida en su triste batalla. Cicatrices que ya no se cierran nunca porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. La quería inmensamente, pero ella fue perjura y lleno de honda amargura, de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo siempre a golpes con la suerte y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. Con orgullo un recuerdo que es muy tuyo y que llevo por mi mal, un recuerdo que me hicieron en tu nombre cuando yo jugué como hombre con la vida del rival. Cicatrices imborrables de un tormentoso pasado que la suerte me ha brindado y que nunca perderé. Cicatrices de mi vida y aunque no tienen encanto, yo las quiero tanto y tanto que jamás, jamás, ya nunca lo olvidaré. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria.
habían visto